Sean bienvenidos a Escuela Gestión. En esta oportunidad vamos a desarrollar un ejercicio referente a la validación de datos. Voy a crear listas de dos maneras. La primera va a ser ingresando una tabla de Excel y la segunda va a ser mediante el ingreso de fórmulas. Bien, estas van a ser mis datos que yo voy a validar dentro de estas celdas y voy a hacer una copia de esto para trabajarlo con la fórmula. Bien, la forma más sencilla es asignarle a mis datos que quiero validar una tabla. Esto se realiza de la siguiente manera. Cuando los datos yo los tengo en la misma hoja donde está mi base de datos, inserto aquí una tabla. Le doy en aceptar. Inmediatamente me doy cuenta que acá le asigna un nombre, tabla 1. Me coloco dentro de esta celda, la celda C2, y me voy a datos. En datos me voy a validación de datos y en permitir le doy a lista. Perfecto. Ahora bien, le doy clic aquí y selecciono. Perfecto. Entonces ya en origen tengo ya el rango seleccionado dentro de mi tabla y le doy en aceptar. Entonces me puedo dar cuenta que yo al desplegar aquí ya tengo todos los datos de esta tabla adheridos ya a mi lista, el cual yo puedo escoger. Bien, ¿qué pasa si yo quisiera añadir más datos a esta tabla? Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, si yo escribo Sony y le doy en Enter, acá yo despliego y también se ha adherido. Si escribo, por ejemplo, Samsung, le doy Enter, de la misma manera. Entonces esa es la manera más sencilla que yo tengo para añadir, en este caso, mis datos, alimentar mis listas para ingresar datos en una celda. Ahora bien, esto es cuando se encuentra dentro de la misma hoja. Pero ¿qué ocurre cuando estos datos están en otra hoja y yo quiero ingresar de la misma forma? Entonces, por ejemplo, acá para el ejercicio yo tengo esos mismos datos acá en la hoja número 2 y yo voy a trasladar hasta esta celda. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Similar, inserto una tabla, le doy en aceptar y me doy cuenta que acá ya le da otro nombre, en este caso tabla 2. Con este nombre de esta tabla voy a trabajar. Me voy acá a hoja 1, estaba aquí, esto ya se encuentra con su lista. Me voy a la segunda celda, que sería la C3, no hay nada ahí, entonces me voy a datos, voy a validar estos datos, en permitir me voy a lista y acá en origen es donde yo voy a ingresar una fórmula. En este caso voy a utilizar la función indirecto, sería igual indirecto. Voy a acá abrir paréntesis, abro comillas y voy a escribir acá tabla 2, ya que es la tabla con el cual yo quiero jalar de la hoja 2. ¿Correcto? Ahora voy a agregar, en este caso, corchetes. Le agregué los corchetes, le puse lo que es marca, que vendría a ser, en este caso, el título de mi rango. Cierro ahora sí comillas y cierro paréntesis. Teniendo acá la función igual indirecto, abro paréntesis, pongo la tabla 2 de la hoja 2. Pongo en este caso marca, que vendría a ser el título de mis datos que voy a validar, cierro comillas y cierro paréntesis y le doy en aceptar. Entonces yo me puedo dar cuenta acá que yo voy a tener los datos ya en mi lista en esta celda. Ahora, ¿qué ocurre si le agrego acá, por ejemplo, otra vez Sony? No, otra vez le agrego Sony, por si acaso. Voy a ver acá que en esta celda se ha agregado los dos. Entonces esa es la manera como yo puedo trabajar con ingresando una tabla a mis datos para hacer una validación efectiva. Es una facilidad que me da Excel para poder ingresar de una manera más, digamos, sencilla, asequible. Muy bien, ahora pero si yo quiero trabajar sin una tabla e ingresar mis datos de tal manera que no dependa de ninguna tabla, solo de fórmulas, en este caso voy a hacer
voy a trabajar con estos datos en esta celda. Bien, lo que voy a hacer es irme a datos, me doy a validación de datos, me voy acá en permitir a lista y acá es donde yo voy a trabajar. Ok, acá voy a ingresar en este caso mis fórmulas. Muy bien, antes de ello, si yo quisiera saber aquí tener en cuenta todos los datos que hay en este rango, voy a utilizar una función. En este caso me va a utilizar la función contara, sería de esta manera, igual contara. Esta función me está indicando los valores que yo vaya a ingresar. Bueno, como yo podría seleccionar estos datos, pero eso no me va a permitir agregar más datos. Es decir, que se va a restringir a este pequeño rango y no va a ser igual que en la tabla, que en el cual solamente yo le ingreso la tabla, me designa la tabla como tabla 1 o tabla 2 y automáticamente yo al ingresar nuevos datos en el mismo rango se va actualizando los datos. Aquí no. Para eso yo tengo que escribir h y ahí me va a tomar todos los datos con respecto al rango h, es decir, a esta sola columna y todas las filas que vaya a ingresar. Correcto, entonces le doy en enter y va a contar los datos referente a este rango. Por ejemplo, acá me dice que recuento hay 7. ¿Y por qué acá sale 8? Porque está contando también este dato. Sin embargo, este dato es el título de los datos de la lista que yo voy a validar, es decir, que no lo tengo que incluir. Por lo tanto, acá le voy a restar el 1. ¿De acuerdo? Entonces ahí sí sería el 7. Ahora, si estos datos están en otro lado, tengo que también restarle las celdas que estén sobre estos datos. Perfecto. Simplemente lo estoy tomando de ejemplo para poder utilizar ahora sí mi fórmula. Voy a utilizar de la siguiente manera. Vamos a borrar aquí y voy a colocarme en este tercero. Voy a validación de datos, en permitir voy a cualquier valor, me voy a lista y acá voy a colocar e ingresar acá igual. Voy a utilizar acá desref. Ok, y acá voy a colocar en este caso todo mi fórmula. Antes de eso vamos a ver un poco lo que es desref. Correcto, por ejemplo acá voy a colocar igual desref. Ok, le doy acá doble clic, me da aquí en este caso desref, le doy clic izquierdo y con eso voy a yo acceder a la ayuda de Excel, Excel 2016, y acá me da una pequeña descripción. Bueno, me está diciendo acá la referencia, las filas, columnas, alto y ancho. Este alto y ancho es opcional, ¿correcto? La referencia es obligatorio, es decir, es a partir de, en este caso, donde empieza desde está empezando los datos que yo voy a trabajar. ¿Correcto? La referencia debe referirse, indica acá, a una celda o rango de celdas adyacentes. En caso contrario, devuelve a valor. Error. Ok. Las filas es obligatorio, columnas es obligatorio. En este caso las filas es el número de filas hacia arriba o hacia abajo al que desea que haga referencia a la celda superior izquierda. Igual columnas es obligatorio, es el número de columnas hacia la derecha o izquierda al que desea que haga referencia. Muy bien. Para el caso de nuestro ejemplo vamos a tomar los valores de 0, 0 para estos datos. Muy bien, vamos entonces, una vez que ya tenemos en cuenta la función, vamos a datos, validación de datos, vamos a permitir en listas y acá en origen vamos a escribir igual desref, abro paréntesis y voy a colocarme acá, estoy en H2. Muy bien, H2. Muy bien, esta es la referencia, es decir que a partir de ahí es donde yo voy a trabajar. Le voy a colocar 0,0
y de ahí le voy a añadir la función, en este caso contara, y va a ser referido justamente a H, a esta columna H y a sus valores que yo vaya a añadir. Como yo no pongo un límite, entonces voy a poner H y voy a cerrar paréntesis, pero yo voy aquí a quitar el título de marca y esto me va a hacer restándole el número 1. Perfecto, cierro paréntesis y yo voy a ya tener aquí ya validado mi lista. Si yo le doy en despliego, voy a tener ello. No he agregado ninguna tabla, pero por ejemplo si yo acá agrego Sony, ¿no? Acá Samsung, me puedo dar cuenta en esta tercera celda de que se ha agregado Sony y Samsung. Si yo le pongo LG, me puedo dar cuenta aquí que también se ha agregado LG y no he ingresado ninguna tabla como en los casos anteriores.